Hola a todos. En esta secuencia de los tipos de silogismo irregulares, vamos a hablar del silogismo hipotético. Bueno, ¿qué características vamos a encontrar en esta forma silogística? Bien, la premisa mayor es condicional. ¿Qué significa que algo sea condicional? Bueno, si algo es condicional, se escribe bajo la forma si X, entonces P. Es decir, siempre vamos a tener en cuenta que se va a dar una condición para que se dé el producto. Por lo general, entonces, vamos a hablar de un antecedente y un consecuente. Segundo elemento, la premisa menor es categórica. Mientras la primera se escribe si X entonces P, la segunda es una premisa categórica como las que hemos visto en todos los silogismos anteriores. Bien, por ejemplo, todos los X son Y, algunos S son P, esa es una premisa categórica. Bueno, la premisa mayor tiene un antecedente y un consecuente. Si X entonces P, pues ya vemos que X es el antecedente y P es el consecuente. Listo. La premisa menor afirma o niega si la condición de la premisa mayor se cumple o no. La premisa menor entonces es afirmativa o es negativa. Bien. Por ello, entonces la conclusión afirma o niega las relaciones de las dos premisas. Antes de mostrar estos elementos en las premisas que nos van a evidenciar cómo es un silogismo hipotético, pues creo que lo más oportuno es preguntarnos qué es una proposición o un juicio hipotético. Un juicio o proposición hipotética, que en algunos momentos también las van a encontrar ustedes como condicional, muestra una relación condicional entre el sujeto y el predicado, que se suele expresar bajo la forma si P, entonces Q. Puede ser afirmativa o negativa y en ocasiones la implicación es tácita. Por ejemplo, si no cumples la ley, vas a la cárcel. Aquí no dice entonces vas a la cárcel, pero se supone que de no darse el antecedente, entonces se dará el consecuente. Bien, entonces, por consiguiente, esto aquí en este espacio donde estoy señalando es tácita la implicación. Bien, ¿dónde hemos escuchado estos juicios hipotéticos o esas proposiciones hipotéticas? Bueno, Kant utiliza los juicios hipotéticos en contraposición a los del imperativo categórico. Este no es un espacio para hablar de Kant, pero eh, cuando uno habla de ética y moral, pues necesariamente tiene que hablar de Kant. Y para Kant, los juicios del imperativo categórico son claves porque él nos va a decir, sus juicios tienen el carácter de universalidad, de obligatoriedad y donde el hombre es un fin y uno un medio, en contraposición a los condicionales, porque la moral no puede ser condicional. Yo no puedo decir, eh, si, si la gente no me paga, entonces les pego, ¿sí? Esos no son juicios morales, por eso los hipotéticos jamás serán morales, pero eso es tema de otra conversación. En el caso de Kelsen, en la teoría pura del derecho, en la esfera legal, considera que los juicios hipotéticos en el caso del derecho son punitivos. Por ejemplo, si usted no cumple las leyes laborales, entonces se verá abocado a una pena emitida por el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Por eso los juicios hipotéticos son tan importantes en el derecho. Bueno, vamos a ver dos ejemplos muy importantes, dos tipos de silogismo hipotético. El silogismo hipotético constructivo, bajo la forma modus ponens que ya hemos visto en otras sesiones. ¿Qué dice? Si P entonces Q, afirmo el antecedente, P, luego concluyo Q. Vuelvo y repito, modus ponens, si P entonces Q, afirmo el antecedente, PP, no aparecen en la conclusión, luego Q. El otro entonces será el silogismo hipotético destructivo, que es negación bajo la figura del modus tollens. Si P entonces Q, premisa mayor, no Q, niego el consecuente, entonces ¿qué voy a concluir? La negación del antecedente. Esta estructura debe conservarse y debe respetarse siempre, porque si yo llego a negar el consecuente y llego a concluir a la afirmación del antecedente o la afirmación del consecuente, o llego a concluir el consecuente negado, pues esa no es una forma lógica válida. Entonces estoy presente a lo que más adelante vamos a conocer como falacias. Miremos un ejemplo. Silogismo hipotético constructivo, modus ponens.
Si el confinamiento se alza en mayo, entonces habrá muchos contagios. El confinamiento se alza en mayo es el antecedente. Entonces habrá muchos contagios es el consecuente. ¿Qué hago? Afirmo el antecedente, el confinamiento se alza en mayo. ¿Qué concluyo? El consecuente, habrá muchos contagios. Entonces esto es modus ponens. Ahora, silogismo hipotético destructivo. Modus tollens, miremos un ejemplo. Si el presidente deja de robar a los pobres, entonces habrá riqueza en Colombia. No habrá riqueza en Colombia, negamos el consecuente. Entonces, ¿qué concluimos? Luego el presidente no deja de robar a los pobres, la negación del antecedente. Bien, entonces, para culminar esta parte, solo resta que ustedes hagan un ejercicio. Elaboren un silogismo hipotético constructivo y uno destructivo. Bueno, muchos éxitos, feliz día.